Nacionalista ratificó el decreto legislativo 4/2010 aprobado el pasado mes de abril, donde en su artículo 1 deja sin valor y efecto todos los contratos bajo cualquier modalidad cuyo vencimiento sea posterior al 26 de enero del 2010, celebrados por la Administración Pública Central, organismos descentralizados y desconcentrados y gobiernos municipales que no hayan contado con asignación presupuestaria respectiva. Con esta disposición, el Congreso Nacional automáticamente cesó las funciones de unos 1000 docentes PROECO que operan en el interior del país y que religiosamente se han mantenido otorgando el pan del saber a la niñez hondureña. El sociólogo y analista Julio Navarro opina que si lo que se desea es que el Congreso Nacional es darle trabajo a los activistas políticos, se deben buscar otras alternativas, pero no hacerlo a través del atropello de la voluntad de los padres de familia, que son los que hacen las contrataciones y que se encargan de efectuar los pagos después que se les han hecho las transferencias por parte del Estado, que es quien actualmente financia el programa. Sería lamentable que quite el protagonismo a los AECO, pues son los que realizan la labor de supervisión y evaluación de los maestros, lo que trae como consecuencia que no se pierdan clases a causa de paros laborales, programados por las diferentes organizaciones magisteriales. Precisamente pues tenemos en nuestro estudio al reconocido analista y sociólogo, el licenciado Julio Navarro, que le damos la bienvenida al programa. Bienvenido. Gracias, mucho gusto por la invitación, hermano. Bueno, precisamente estamos viendo ahorita la situación de los maestros de PROECO. Esta decisión del Congreso, ¿cómo va a afectar el sistema educativo, principalmente a esos lugares donde funcionan estos maestros que imparten clases a los niños en las áreas rurales? Marvin, uno escucha, lee y ve por televisión esa decisión que tomó el Congreso Nacional y uno realmente queda estupefacto, dice uno, ¿eso será cierto o no será? ¿O será realismo mágico o qué? Porque vea, ese decreto que saca el Congreso Nacional atenta contra algo que siempre se ha aspirado en Honduras venir ejecutando. Es cómo vinculamos a los padres de familia a la administración, supervisión y control de las escuelas. Y las escuelas PROECO, esos son un buen modelo de participación de los padres de familia en la conducción de las escuelas. Un poco el origen. En 1998, el gobierno de Carlos Flores, mire, copió el modelo que tenían los salvadoreños que se llama EDUCO. Ellos crearon ese modelo EDUCO a raíz del modelo que tenía la guerrilla salvadoreña cuando tenía tomadas zonas en El Salvador. La guerrilla creó un modelo educativo donde los padres contrataban a los profesores y los padres supervisaban a los profesores cuando llegaban y cuando no llegaban. Y entonces daban el apoyo a la escuela. Cuando se hace el pacto de gobernabilidad en El Salvador, el gobierno salvadoreño asume el modelo de la guerrilla y entonces se crean las escuelas EDUCO. Carlos Flores trasladó ese modelo acá y se crearon las AECO, se organizaron los padres de familia, ellos debían de contratar a los profesores que tenían el perfil necesario, les hacían un contrato, el gobierno capacitaba a los padres de familia, el gobierno le transfería el dinero a las AECOs le pagaban a los profesores y después hacían un reporte financiero a la Secretaría de Educación. De esa forma, mire, se atendió a los lugares que estaban sumamente alejados y que era muy caro para el Estado pagar un profesor por otro medio. Entonces, actualmente, mire, hay aproximadamente unas 2000 escuelas PROECO, que funcionan la mayoría de ellas en zonas muy aisladas. Ojo, mire, ese modelito que creó Carlos Flores lo respetó Maduro, lo respetó Mel Zelaya, dejándole la autoridad a los padres de familia, a las AECOs, para que ellos contraten los profesores. Mire, en este gobierno, desde que inició el ministro de Educación, comenzó a cuestionar las AECOs. Primero a presionarlas, así lo digo, mire, primero a presionarlas de no darles merienda escolar a todas aquellas AECOs que se resistían a despedir a los profesores. Y por último terminan con este decreto donde eliminan, mire, la decisión de las AECOs de contratar a los profesores. Yo he dicho que no es tan grave el problema de que despidan a los profesores, pues las AECOs normalmente lo hacen cuando un profesor no rinde. Mire, lo grave es
que le quitan la facultad que tienen esos padres de familia de seleccionar al educador que ellos quieren tener. Entonces, al no seleccionar ellos al educador que quieren tener, entonces no van a tener control sobre asistencia y sobre desempeño de ese profesor en sus comunidades. Entonces, eso se politiza totalmente. Cuando venga otro gobierno de otro color político, entonces va a volver a volarse todos esos profesores que han sido capacitados para desempeñarse en ese modelo. A mí me parece que el presidente de la República está obligado a vetar ese decreto, porque él está limitando participación. Y hoy nosotros vemos que los procesos democráticos buscan la mayor cantidad de participación efectiva realmente de los usuarios de los servicios del Estado. Sí, vemos entonces esta situación. Prácticamente ahorita estaba funcionando lo que es el trinomio profesor, estudiante y maestro. El profesor, debido a que tenía este control sobre los propios maestros que ellos elegían y también supervisaban y monitoreaban su asistencia y su calidad de educación, al poder removerlo y también contratar, pues esto permitía de que estaba dando resultados en el sentido de que incluso cuando habían paros magisteriales estuvieran dando clases. Lo que nos dice ahora es que al derogar vía decreto este artículo, entonces ahora pierde su control el padre de familia, lo que causaría de que el maestro, si es designado, por ejemplo, por algún compadrazgo o para apadrinamiento político, el maestro pues no estaría preocupado de que lo fueran a quitar o remover, entonces posiblemente la calidad de la educación que dará este profesor no va a ser muy buena, debido a que no va a tener no se va a sentir con el riesgo de que lo están auditando, monitoreando la manera que se está dando la educación. Tenemos nosotros una reacción que hay por parte también de la Asociación de Padres de Familia, en el cual pues ellos también están preocupados por esta situación. Ya vemos que está ahorita en manos del presidente de la República, todavía tiene la posibilidad de vetar este decreto, o si no, también lo puede ratificar y devolverlo al Congreso, ¿verdad? Pero vamos a ver qué es lo que dicen los padres de familia, porque vemos que están en concordancia con lo que opinan muchos maestros y algunos analistas en la educación. Me preocupa de sobremanera. Yo creo que a todos debería preocupar el hecho de que se siga politizando lo que es el sistema. Tienen que funcionar, en este caso las AECO, que son las asociaciones de educación comunitaria, que precisamente trabajan en la vigilancia, en la supervisión, en la selección incluso de personal. Y lo otro preocupante es la manera como se invierte dinero para poder capacitar las personas que van a trabajar en las escuelas Proeco. Entonces, en función de eso, yo creo que debería ser cuestionable el hecho que se despidan a estas alturas maestros, siempre y cuando lógicamente sean maestros que hayan sido instalados de manera politizada. Recuerda en varios puntos, en esta ocasión en la Asociación de Padres de Familia, también lo que nos está diciendo el analista Julio Navarro. ¿Qué posibilidades hay entonces de que pueda haber una reconsideración por parte de los diputados? Mire lo grave que es eso. Uno de los factores fundamentales para que funcione bien una escuela es el control. Honduras no hay control de las escuelas ni de los colegios, porque al director de la escuela y al director del colegio se nombran de por vida. Entonces ese señor no está sometido a ningún tipo de evaluación sobre rendimiento o sobre los indicadores de desempeño que tenga en la escuela. Pero en las Proeco, en las escuelas Proeco, allí sí hay control. El control lo ejerce la Asociación de Educadores Comunitaria, o sea, la ejercen los padres de familia. Entonces los padres de familia controlan al profesor. Y el primer elemento de control que ejercen sobre él es la asistencia del profesor a la escuela. Entonces, al quitarle esa facultad a los padres de familia a través de la ECO, entonces, mire, esas escuelas van a ser realmente un desastre. En primer lugar, ¿por qué? Porque son escuelas realmente aisladas. Mire, son escuelas que están en lugares muy lejanos, por lo general, de la línea donde pasa un autobús, etcétera. Entonces, si a los profesores tienen problemas de asistencia a las escuelas que están a nivel urbano o cercanas a las vías de comunicación, se imagina una escuela que está a esos niveles de distancia. Entonces yo creo que el presidente de la República está obligado a no aprobar ese decreto que refleja el abuso, me parece a mí,
y la soberbia de los diputados, que por buscarles trabajo a más o menos unas 2.000 personas, mire, van a quedar mal con una gran cantidad de comunidades y sobre todo van a quedar mal con la imagen que ha venido vendiendo Honduras a nivel de los organismos internacionales del compromiso de venir incorporando padres de familia al proceso de gestión de las escuelas. Sí. ¿A qué se debe la preocupación? Aquí tenemos, por ejemplo, fotos de estas escuelas, que como ven son lugares rurales, son escuelas pequeñas, pero que tienen algunas condiciones necesarias y básicas para poder impartir las clases, estas escuelas Proeco, en el cual pues estos estudiantes han tenido pues el beneficio que aunque hay a veces paros magisteriales, ellos reciben las clases. Claro, eso debido a lo que nos está explicando. Marvin, fíjese que los primeros adversarios de las escuelas Proeco, pero adversarios de confrontado, eran los gremios magisteriales. Sí. La dirigencia magisterial no estaba de acuerdo con todas esas escuelas, porque perdían la influencia de ellos para nombrar profesores. Y le daban porque mire, los profesores no es cierto que los nombran todos los políticos. Se los reparten entre la dirigencia magisterial a través de las juntas de selección y los políticos. Y los dirigentes magisteriales le reparten las plazas entre quién es Prisma, quién es el Coprosuma, quién es Coprum, quién es Copen. Y los políticos a veces creen que esas plazas se las reparten ellos. No, en el fondo se las reparten entre la dirigencia magisterial. Yo creo que la dirigencia magisterial había cambiado su actitud sobre las escuelas Proeco, porque miró que realmente estas escuelas funcionaban. Entonces es realmente increíble que ahora venga de parte de un poder poderoso del Estado a actuar sobre comunidades pobres, mire, sobre padres de familia, que su única preocupación es tener buenas escuelas. Sí, mire por ejemplo esta foto que incluso en Ladrillos, están pues ellos recibiendo las clases, lo usan como pupitre. Qué buenas fotos tienen, mire, un reflejo de la realidad de nuestro país. Pero aún así lo importante es que ellos reciben la educación, claro, deben mejorar las condiciones, pero es preferible tener clases así que no recibir clases. Y eso se debe a eso, que los padres de familia pues tenían ese control sobre estos profesores que daban clases a estos niños. Ahora, ¿por qué considera casi con seguridad de que esto se realizó prácticamente para darle trabajo a partidistas del Partido Nacional principalmente o activistas políticos? Vea, más o menos, por ejemplo, usted en Olancho hay aproximadamente unas 180 escuelas Proeco, en Olancho. Entonces, mire, el diputado de Olancho va a decir, tengo 180 profesores que voy a contratar. Y mire, esos profesores Proeco, lo más que ganan 5.500 lempiras. Y están en zonas aisladas. Son gente muy sacrificada, los profesores, que por lo general los padres de familia los contratan de la zona de ahí donde viven, cercanos para que no vean mucho la diferencia. Entonces, vea, ahora van a venir estos diputados, por ejemplo, de Olancho, del Paraíso, que hay bastante, de Lempira, que hay bastante, entonces ahora van a decir, mire, te ofrecemos 180 empleos para que te vayas a las escuelas Proeco. Yo por eso digo, el Congreso Nacional debía de buscar otras formas de encontrarle empleo a esa gente, porque yo creo que sí es justo, si ellos quieren encontrarle empleo a sus activistas, pero no a través del atropello de la decisión que tienen los padres de familia. Eso no va a generar buenas cosas para el mejoramiento de la educación. Y hoy, mire, estamos obligados ya no solo a abrir escuelas, sino que estamos obligados a que esas escuelas se den aprendizajes realmente pertinentes para los niños, que les puedan servir para convertirse en ciudadanos, pero que les puedan servir también para incorporarse al sistema laboral de Honduras. Bueno, y precisamente también al interno del Congreso hay declaraciones, por ejemplo, de diputados como Mario Rivera Vázquez o José Alfredo Saavedra, que ellos no están de acuerdo con esta aprobación de este decreto. Inclusive, el diputado José Alfredo Saavedra dijo de que este decreto se aprobó a la altura de la noche, el cual pues ya estaba el Congreso agotado y bueno, y con las mismas formas que se acostumbra en el Congreso Nacional, unas viejas malas costumbres que hay, en que se hace pues todo casi como dicen en la oscuridad, ¿verdad? Y eso se aprobó este decreto de esta forma. Vemos entonces que los estudiantes van a quedar, posiblemente se les va a disminuir la calidad de educación. Sí es que podemos hablar que hay calidad en la educación nacional, porque de por sí todavía la situación general es muy difícil, en el cual pues sabemos que hay, por supuesto, por ejemplo, informes de la UNESCO que nos habla de que estamos atrasados 100 años en comparación a Panamá y a Costa Rica, 100 años atrasados en la educación. Vemos también a causa de paros laborales programados por las diferentes organizaciones magisteriales. Precisamente pues tenemos en nuestro estudio
al reconocido analista y sociólogo, el licenciado Julio Navarro, que le damos la bienvenida al programa. Bienvenido. Gracias, mucho gusto. El analista ratificó el decreto legislativo 4/2010 aprobado el pasado mes de abril, donde en su artículo 1 deja sin valor y efecto todos los contratos bajo cualquier modalidad cuyo vencimiento sea posterior al 26 de enero del 2010, celebrados por la Administración Pública Central, organismos descentralizados, panel Saber a la Niñez Hondureña. El sociólogo y analista Julio Navarro opina que si lo que se desea es que el Congreso Nacional es darle trabajo a los activistas políticos, se deben buscar otras alternativas, pero no hacerlo a través del atropello de la voluntad de los padres de familia, que son los que hacen las contrataciones y desconcentrados, y gobiernos municipales que no hayan contado con asignación presupuestaria respectiva. Con esta disposición, el Congreso Nacional automáticamente cesó las funciones de unos 1000 docentes PROECO, que operan en el interior del país y que religiosamente se han mantenido otorgando y que se encargan de efectuar los pagos después que se les han hecho las transferencias por parte del Estado, que es quien actualmente financia el programa. Sería lamentable que quite el protagonismo a los AECO, pues son los que realizan la labor de supervisión y evaluación de los maestros, lo que trae como consecuencia que no se pierdan clases.